Hola, buenas tardes, buenos días a todas. Oye, tuvimos un impasse, entramos unos minutitos más tarde. Algo pasó, no tengo idea qué. Y vamos a invitar a nuestra compañera. eh, ya, ahora sí. Eh, todo de nuevo. Buenos días a todas. Gracias por sintonizarnos un día más. Hoy, domingo 3 de julio, un invierno gélido en Santiago de Chile. Para las que no están aquí, hoy, domingo 3 de julio, en nuestra conversación número 9 del año, y quiero recibir cordialmente, cariñosamente a nuestra invitada de hoy, una gran invitada por lo demás. Eh, Ella es Nelly Rodríguez Tabón. Quiero Hola, hola, saludar, buenos días. buenos días. Quiero saludar a todas las compañeras que todos los domingos, muy temprano, por lo menos en Chile, se despiertan para acompañarnos, para estar juntas, para enredarnos en estas preciosas conversaciones de día domingo. También agradecer a todas las personas que nos van a oír cada lunes en Radio Humedales a las 5 de la tarde. La pueden conectar en www.radiohumedales.org, que es una alianza que tenemos con las compañeras de la radio para promocionar, para promover, para expandir estas conversaciones y puedan llegar a más corazones. Oye, eso en principio, y nada, bienvenidas. Hoy día quiero compartir con ustedes una emoción bonita que tengo, que quisiera saludar. Generalmente no lo hacemos, pero hoy quiero hacerlo. Quiero saludar a todas las compañeras de Escuela Libre Textil, a la Scarlett, a la Karen, a la Francisca, a la Leo, a la Memé, a la Dani, porque les quería contar que entre nosotras tenemos una relación muy bonita, muy bordada, muy tramada. Entre nosotras hay un cariño inmenso, aunque nos vemos casi nada. Hacemos todas las conversaciones casi vía online porque cada una tiene sus tareas. Y quisiera agradecer este enorme espacio, no solo para ustedes, también para cada una de nosotras. Un abrazo para todas mis compañeras por este hermoso trabajo que hacemos. Y eso. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos nuestra conversación, eh, y le damos la bienvenida a Nelly, que está en México. Y Nelly, ¿quién es Nelly Tabón? Nelly Rodríguez Tabón. ¿Quién es Nelly Rodríguez Tabón? Buenos días. Hola, Pati, buenos días. Pues muchísimas gracias a la Escuela Libre Textil. Qué bonita bienvenida a escuchar pues esta relación que tienen ustedes, que se nota también, digamos, desde fuera, incluso desde otros países, se nota esa unión, se nota esa alegría por trabajar juntas y pues es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Y bueno, pues esa pregunta es bien compleja. Pero bueno, se relaciona directamente con el tema de la charla, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues, ¿quién soy? Pues soy una persona que tiene muchas aristas, una persona que tiene muchos intereses, una persona que es compleja en muchas de sus dimensiones. Digamos, yo me asumo como artista visual, me asumo como investigadora, me asumo como docente y digamos, esas serían como estas tres grandes áreas dentro de las que yo me muevo. Y pues a partir de ahí ya pues voy explorando los recovecos de cada una de estas áreas. Pero pues básicamente por ahí podríamos empezar. Ok. Oye, para que comentarle a las compañeras que están con nosotras, la charla de hoy día, la conversación que tendremos con Nelly, se llama El bordado y su bordicidad, palabra que me enamoré de esa palabra, de la bordicidad, que Nelly dice que no tiene que ver con el bordado. Bueno, también contarle a las compañeras que nosotros generalmente hacemos una conversación antes
de la charla de los domingos, por lo tanto, ya nos hemos mirado, nos hemos conectado, nos hemos encontrado y nos hemos conocido antes. Entonces, la historia de Nelly es bien interesante, las sinuosidades que ella ha tenido que transitar hasta llegar a su obra, ¿no? Entonces, contémosle, Nelly, ¿cómo has hecho este camino y por qué la charla también se llama El bordado y su bordicidad? Bueno, pues yo estudio artes visuales. Acá en México existe la carrera como tal, entonces es algo que desde niña yo tenía muy claro que esa era hacia donde yo me quería dirigir, ¿no? Entonces estudio artes visuales, pero ya estando en la carrera empiezo a tener como una especie de crisis y a decir, bueno, sí, esto es lo mío, pero no sé realmente cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a cabo. También pues en lo profesional no sabía realmente cómo, pues, cómo dedicarme a ello 100%, ¿no? Entonces un poco el azar me lleva a la docencia. En parte sí, en parte no. Le estaba platicando el otro día a Patricia que mi mamá es maestra de educación física, entonces yo crecí en escuelas que mi mamá me llevaba con ella, y pues mientras ella daba clase, yo jugaba, hacía otras cosas, entonces me familiaricé pues con la dinámica de la educación, Mm. ¿no? Veía a mi mamá hacer sus programas, veía a mi mamá estar frente al grupo. Entonces, en algún momento, cuando empiezo yo a trabajar como, primero como asistente docente y ya después ante la necesidad de buscar una opción laboral, pues la docencia me pareció natural, digamos, ¿no? Entonces empiezo a desarrollarme, pero no precisamente como maestra como tal, ¿no? O sea, me acerco tengo la oportunidad de trabajar en una escuela que trabaja bajo la inspiración de una propuesta pedagógica italiana que es conocida como Reggio Emilia, donde, pues digamos, se amplía la noción de ser docente en cuanto a lo que tiene que ver con el arte, ¿no? O sea, no era maestra de arte, ¿no? Mi título ahí era ser atelierista, que pues es una figura, digamos, un poco más compleja en el sentido en que un atelierista es una persona que es artista, pero que también trabaja con grupos, no necesariamente sabe de educación y pedagogía, pero sí tiene la capacidad de desarrollar un proyecto grupal y la amplitud, digamos, y la apertura para poder trabajar de esta manera desde los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo, esto me interesa, porque precisamente estoy viendo cómo se va ampliando esa idea que tenía yo tanto del arte como de la docencia y se empiezan a conjugar. Entonces, también le comentaba a Patricia que esto también a mí me generaba pues como mucha inseguridad, me generaba una crisis de decir, bueno, pero ¿quién soy? ¿Soy artista? ¿No soy artista? Yo en ese momento no decía que era artista porque además dejé de producir obra personal. O sea, yo nunca he dejado de dibujar, entonces dibujaba, iba a sesiones de dibujo, pero para mí eso era simplemente un ejercicio, digamos, ¿no? O algo que yo necesitaba hacer, porque yo necesitaba dibujar, necesitaba crear, pero dejé de exponer, dejé de exhibir mi trabajo, ¿no? Era como algo más personal, entonces no sabía si asumirme o no como artista. Y eso me causaba pues mucha inseguridad, fue como un momento difícil para mí, porque yo decía, bueno, pero tampoco soy docente, no estudié docencia, no sé nada de educación, de pedagogía, entonces estaba yo como en pues como en esta incertidumbre y en este espacio, digamos, en este interespacio entre definirme o asumirme como una cosa o como asumirme como otra. Y bueno, justamente también durante la carrera empecé a estudiar mucho acerca de feminismo y de arte feminista y así es como conozco este concepto, bordicidad, ¿no? En realidad el concepto viene se acuña en inglés. La palabra en inglés es edginess. Entonces, en inglés como que tiene un poco más de sentido porque habla de las orillas, de los bordes, ¿no? Mm. Pero Kate Deepwell, que es una investigadora que hace una de las primeras recopilaciones sobre arte feminista, la retoma precisamente para hablar del arte textil. Y ahí es como yo la conozco
Y en ese momento me pareció interesante, retomé un poco, no encontré más información ni de este concepto ni del autor, que es un autor sudafricano, ya hice como, chequé bien de dónde es él, es sudafricano. Entonces, como que se quedó ahí en stand-by, digamos, flotando en algún lugar de mi cabeza. Y cuando después de varios años de estar yo trabajando como atelierista, de sumergirme, yo estuve muy metida en este proceso de la educación, de la perspectiva desde Reggio Emilia, de las infancias, del trabajo con las infancias, de los lenguajes artísticos. Estuve yo muy sumida y muy sumergida, digamos, en este trabajo por varios años, hasta que en algún momento algo vuelve a resurgir en mí y algo en mi interior me pide que vuelva a tomar este trabajo personal, ¿no? O sea, yo necesitaba crear algo ya más propio, más personal. Y entonces es cuando el dibujo y el bordado, que pues eran, digamos, lenguajes que yo de alguna manera seguía trabajando, es cuando vuelven a resurgir en mí. Empiezo otra vez, pues poco a poquito, que sé hacer un retrato, que sé hacer pues algo textil, a investigar un poquito por aquí. Es como, pues otra vez empiezo, digamos, a sentirme un poco más como artista, como creadora. Y después reaparece este concepto, ¿no? En algún momento yo tengo muchas bitácoras donde voy escribiendo siempre pues, mis ideas, mis procesos. Y en algún momento que estaba haciendo una revisión de estas bitácoras, encontré mis notas. Y dije, claro, este término. Y entonces como que tuvo mucho sentido para mí ya muchos años después leer esto y decir, claro, es que más bien es eso, ¿no? O sea, la bordicidad nos habla precisamente de la capacidad de expansión de los bordes, ¿no? Se utilizó, Kate Dipwell lo utilizó para las artes de textiles o las artes de la fibra, que también se le dice en inglés, y para hablar precisamente de cómo estas prácticas estaban expandiéndose desde los materiales del textil, pero se estaban extendiendo hacia otros lenguajes artísticos, estaban ya empezando a ser aceptadas por estos otros lenguajes y, eh, y habla precisamente como de esta expansión y es cuando digo, bueno, pero también siento que es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, yo desde las artes visuales, pero también desde la docencia que encontré, digamos, en ese espacio, eh, me di cuenta que me gustaba, me di cuenta que disfrutaba mucho también lo que se relaciona con los procesos de aprendizaje, ¿no? Con la parte más relacionada ya con la pedagogía, con la didáctica, con la docencia, estar frente a grupo, acompañar bueno, en este caso que acompañé por muchos años a estos niños y niñas en estos procesos, para mí era fascinante, ¿no? Entonces dije, bueno, no se puede, o sea, yo ahorita ya no puedo separar un aspecto mío de otro. Entonces empecé a pensar que esa identidad podía también desbordarse de esta manera. Y yo decía, bueno, no tengo que ser necesariamente artista, ¿no? O sea, también soy docente, también soy investigadora. Decido renunciar a este trabajo porque también en algún momento dije, ya no me hallo aquí, estuve muchos años, fui muy feliz, pero necesito hacer otra cosa. Entro a hacer un posgrado y decido hacerlo en pedagogía precisamente para afianzar estas otras áreas que necesitaba yo, que tenía que cubrir también, como digamos, desde ya los conocimientos formales de las disciplinas. Y, y pues en eso es en lo que ando ahorita, ¿no? Recién acabé la maestría y estoy también todavía como en ese reajuste de, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? Y pues eso. Pero no eres la única, querida. No, me queda clarísimo que es algo que estamos viviendo y compartiendo muchas personas. Tú sabes que esta vida de lo textil a veces es como un laberinto que uno entra pero no sabe por dónde va a salir, ¿no? Entonces, Exacto. pero esa es la hermosura, ¿no? Oye, ya contamos de tu trayectoria, cómo llegas a tu obra. Eh, Háblanos más un poquito de tu obra, de cómo tú vas complementando la pintura, las distintas técnicas y el bordado, básicamente la pintura y el bordado, y, y qué es lo que va pasando en ese proceso. Pues, digamos, uno de mis intereses,
Pues sí, uno de mis intereses y lo que estoy explorando ahorita mucho más en mi obra tiene que ver con los lenguajes formales. O sea, a mí me interesa también pues el arte desde conocer sus materiales, sus Mm, lenguajes, ¿no? Con Patricia justamente hablábamos acerca de los lenguajes, ¿no? ¿Qué son los lenguajes? bien. Y o sea, obviamente son, o sea, son como un conjunto, es un lenguaje, es una estructura y es un conjunto también de símbolos, de signos que pues en conjunto quieren decir algo para las personas que pueden conocer y acceder a ellos, ¿no? Entonces, dentro del arte existen lenguajes y los lenguajes del arte están relacionados con lo formal, están Mm, relacionados con lo que tiene que ver con con los materiales, con la composición, con la técnica, ¿no? Con estos procesos que, pues bueno, vas conociendo, vas estudiando, vas adquiriendo, y eso es algo que a mí me interesa no perder. O sea, a mí me interesa además encontrar esa relación que existe dentro de los lenguajes, principalmente del dibujo y del bordado, que para mí en algún momento eran algo muy similar. O sea, yo decía, bueno, digamos, la base del dibujo es la línea, la base del bordado es el hilo. Y entonces ahí encontré un mm, paralelo de mm, lenguajes que dije, bueno, por aquí es donde yo puedo empezar a explorar, ¿no? A entender cómo se pueden ir configurando estos lenguajes desde, o sea, sin perderse, digamos, sin dejar de ser dibujo y sin dejar de ser bordado, pero encontrando esos elementos en común y a partir de lo formal, o sea, de entender cómo funciona la línea, sus características, los valores, pues los valores tonales, lo relacionado con la luz, entender también la forma, digamos, yo lo que hago es sobre todo de representación, que es algo que también me interesa, entonces pues también entender la forma y cómo hacer esa representación y cómo llevarla al bordado sin que pierda su identidad de bordado. O sea, yo lo que no quiero es que se pierdan, digamos, mm, las especificidades de cada uno de estos lenguajes, ¿no? O sea, para mí es importante que siga siendo dibujo, para mí es importante que se vea que es bordado. O sea, yo, no, a mí no me interesa que veas algo y digas, ah, es que eso es una cosa, pero en realidad es otra. No, a mí sí me interesa que sigan siendo lo que son, pero desde cómo se pueden entretejer, digamos, estos lenguajes uno con el otro. También en algún momento lo hice, no me había dado cuenta, pero lo hice también pensando como docente, pensando en algún momento cómo podría yo transmitir eso, o sea, cómo mm, podría yo hacerle llegar a otras personas lo que yo estaba entendiendo, descubriendo al hacer como esta disección, digamos, de mm. estas características formales de los lenguajes. Y sin querer me empecé a dar cuenta que estaba también empezando a hacer como una parte más relacionada con lo didáctico, ¿no? De cómo transmitir esto. Y pues básicamente es lo que hago en mi obra, ¿no? O sea, hago esta exploración de los lenguajes, lo relaciono mucho con el dibujo de representación, que es algo que estoy haciendo Mm. ahorita. Y específicamente ahorita además estoy trabajando mucho con modelo en vivo, en talleres de dibujo, y lo que estoy haciendo es trabajo directamente con las modelos, hago estos dibujos y luego hago intervenciones directamente en mis dibujos con bordado. Entonces son como dos procesos. El primero que hago en vivo con la modelo ahí y con lo que yo puedo resolver en 3 horas o más quizá. Y luego ya en casa con más tiempo, entonces ya empiezo a pensar en otros aspectos formales como la composición, el color, el tipo de hilo y entonces hago esta intervención ya directamente pues en los trabajos que estoy haciendo, ¿no? Que ahorita principalmente son en papel. Mm. Nelly, sigamos en el contexto del lenguaje. Eh, eh, ¿Qué es lo que tú quieres transmitir? ¿Qué es lo que viene de tu corazón cuando tú, porque yo entiendo que tú has tomado una decisión de lo más técnico, de lo más formal, pero ¿qué hay allí del corazón? ¿Cómo se transmite eso? Entendiendo que muchas mujeres que bordamos hoy día, que era también, yo te lo planteé así el otro día, no estamos en lo formal, estamos en lo más fluido, digamos. Tome la aguja, conéctese y vaya, digamos, ¿entiendes? Entonces, pero tú aquí tienes una otra estructura para generar tus trabajos. Entonces, pero
qué quiere decir tu corazón en esta forma que tú has escogido de hacer tu obra o de hacer tu arte? Es una pregunta súper interesante que en algún momento tenía que ver con esta crisis en la que estaba yo, porque decía, bueno, pero ¿qué quiero decir? ¿No? O sea, yo estaba como muy en la cuestión de, bueno, el arte tiene que decir algo, tiene que comunicar, pero yo qué quiero decir, no sé qué quiero decir o no sé cómo decirlo, o también entré mucho en crisis de decir, no sé si lo que tengo que decir le importa a alguien, ¿no? O es importante, o por qué tendría yo, o sea, en este mundo donde todo mundo está tan diciendo cosas, ¿por qué tendría yo que hablar también, no? Entonces, ese ha sido y sigue siendo uno de mis conflictos, ¿no? O sea, que realmente qué quiero transmitir. Entonces, y me di cuenta en algún punto que esa pregunta me estaba limitando, porque el querer, porque además, digamos, es también una cuestión de personalidad, ¿no? O sea, entonces yo quería decir algo súper importante y súper relevante y el no saber qué decir, decía, bueno, mejor no digo nada, ¿no? Entonces, en algún momento dije, voy a dejar de preguntarme qué quiero decir y más bien voy a empezar a hacer y dejar que el hacer hable por sí mismo, ¿no? Entonces, también me di cuenta que para mí eran importante este conocimiento formal, técnico, ¿no? O sea, tiene que ver con mi personalidad, que soy muy analítica, muy estructurada, entonces me interesaba entender las formas, entender la luz, entender el color, conocer el origen de las fibras, conocer las características de cada hilo, etcétera. Entonces, pues más bien lo que, digamos, a mí lo que me interesa transmitir, ya pensándolo de esa manera, es que las posibilidades de los lenguajes, ¿no? O sea, Mm. cómo, qué pasa cuando hacemos esta conjugación de ellos, qué pasa con la experimentación de ellos. A mí también la experimentación es uno de mis, digamos, también de mis ejes de trabajo, ¿no? Yo me dejo mucho llevar, no tanto por el qué decir, sino por los materiales. ¿Qué me permiten los materiales? ¿Hasta dónde puedo llegar con esto? ¿Qué pasa si mezclo este con este otro? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un dibujo que en algún momento yo decía, ay, me tardé muchas horas haciendo este dibujo y lo voy a perforar con una aguja? Pues ni modo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué se siente ese proceso desde los materiales, ¿no? Y entonces apenas estoy tratando de descifrar qué está diciendo eso que está saliendo de mis manos, ¿no? O sea, digamos, desde los materiales, desde sus lenguajes y desde mis manos, ¿no? Ahorita creo que no tengo tan claro, no podría en este momento responder con tanta claridad esa pregunta porque estoy más bien como tratando de dejar que haga y que no me limite a mí misma porque es de mi personalidad. Como quiero decir algo súper relevante, entonces sé que si me empiezo a preguntar esto me voy a detener porque voy a decir, no, pues no, no tengo algo tan importante que decir, mejor ya no digo nada, ¿no? Entonces me quedo como que dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo realmente puedo hacer de una manera que me hace sentir bien? Pues eso, ¿no? Ver qué pasa cuando llevo más allá el hilo, ¿no? Ver qué pasa. Además, también mis piezas son de muchísimas horas de trabajo, ¿no? O sea, no hago tanto porque me tardo muchísimo haciéndolas, ¿no? O sea, tienen un montón de puntadas, o sea, yo puedo estar horas y horas retrabajando sobre una misma pieza y también eso me gusta, ¿no? De repente que mucha gente ve algo y dice, pero ¿cómo lo hiciste, no? O sea, ¿cómo te tardaste? Y que se empiecen a preguntar precisamente por el material y por sus lenguajes es algo que a mí me gusta, ¿no? Que llame su atención desde esta parte sensorial, quizá por así decirlo, ¿no? Y entonces ya cada quien empieza a hacer una interpretación pues desde su visión, digamos, no tanto lo que yo quiero que piensen o sientan, sino lo que cada quien recibe desde lo que estoy haciendo. Bueno, la pregunta que te hacía tenía que ver con lo que tú acabas de responder. Porque también o sea, pensando en la comunidad a la que llegamos, o la que estamos interactuando a través de la Escuela Libre Textil, es de una variedad infinita. Entonces, también a través de tu forma de ver tu arte, tu hacer, hay tantas posibilidades, ¿no? Y ninguna es la verdadera, son todas posibles. Entonces, hago esta reflexión contigo eh, para abrir esta ventana que cada una
encontrará su camino, ¿no? Desde sus formas de ser, por ejemplo, tú dices, no, yo soy muy analítica, soy muy estructurada, por ejemplo, a mí eso no me viene, pero tengo mi propia manera, ¿te fijas? Entonces a otra le vendrá, no le vendrá más o menos, y eso es lo interesante, para eso son estas conversaciones, ¿no? Entonces, oye, Nelly, mira, te quiero contar que ya las niñas están escribiendo, están Sí, emocionadas, están mandando saludos, alcancé a notar algunos. Eh, te escribió Paula Muez, también te manda cariño. gracias, Paola. Lizzy Mosquito, que es tu fans, dice que es tu fans. Muchísimas gracias. Entonces, eso, mira, y ahora pasemos, una vez de haber hecho, yo diría, en general, el contexto de lo que tú haces, de tu obra, de tu hacer, hablemos, la Escuelita Textil puso como un pie forzado cuando llamó cuando hizo la convocatoria, respecto del nudo de las artistas. ¿Qué pasó cuando te planteó esto en la Escuela Libre Textil? ¿Cuál es el nudo en Nelly? Pues digo, fue súper interesante precisamente pensar en el nudo como uno de los ejes para esta charla, porque justo ahorita tengo muy presente como esta cuestión de seguirme preguntando, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde va mi quehacer artístico, mi quehacer profesional? O sea, sigo sin hallarme del todo dentro, digamos, del arte de las galerías o de los museos, o como que no me hallo completamente en ese mundo. Entonces, para mí como que sigue siendo un poco difícil porque además, pues a mí también me interesa dedicarme profesionalmente a ello en el sentido de vivir de ello, ¿no? O sea, también me Mm, interesa mucho que esto represente para mí una posibilidad para vivir dignamente, ¿no? mm. Entonces, estoy un poco como cuestionándome todo eso y hacia dónde poder darle sentido a lo que hago para que eso me pueda a mí permitir seguir viviendo de ello y seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, estoy ahorita también tratando de desatorar ese nudo, ¿no? Cuando platicamos, te platicaba yo de este primer nudo, por así decirlo, que Mm, tenía yo mientras trabajaba en esta escuela. Yo era muy feliz trabajando ahí, pero en algún punto no me había dado cuenta que aunque era feliz trabajando con los niños en la mañana, en las tardes de repente decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo, no? Y mm, me empecé a deprimir un montón, o sea, pasé una etapa emocionalmente muy difícil, muy, muy, muy difícil. Incluso fui a terapia en algún punto porque me di cuenta que estaba yo deprimida y decía, pero ¿por qué estoy deprimida si me gusta lo que hago, no? Si pues tengo un trabajo estable, o sea, como que me entraban estos cuestionamientos, decía, bueno, pues he hecho muchas cosas que quiero y de repente, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no me mm, siento bien? ¿No? Y ya fue cuando dije, es que no estoy haciendo nada personal y necesito hacerlo, ¿no? Algo en mi interior me lo pide. Y no lo estoy haciendo y no estoy escuchando esa parte de mí. O sea, mm, también me di cuenta que en realidad estaba yo como muy hacia afuera, mm, muy trabajando con las infancias, trabajando con mis compañeras, pero muy hacia afuera y dejando completamente de lado quién soy o mis necesidades o escuchando, ¿no? Lo que yo quería hacer sin atender estas mm. inseguridades de, pues es que me da miedo porque no tengo nada que decir y entonces lo ignoraba por completo y no me estaba yo escuchando a mí. Y ese fue ese primer nudo, ¿no? O sea, de repente darme cuenta que estaba deprimida, darme cuenta que emocionalmente, y además estaba yo empezando a autosabotearme de muchas maneras, ¿no? O sea, pasaron cosas fuertes en mi vida que yo misma provoqué y que no me di cuenta que eran como gritos de mi inconsciente de, oye, Nelly, escúchate, ponte atención porque si no te vas a perder. Y entonces pues tuve que retomar, ¿no? Empecé poco a poco tomando talleres, empecé poniendo más atención a mis dibujos, empecé como poniéndole orden a mis materiales, comprando cosas. Y eso poquito a poco fue desatando ese nudo, ¿no? Fue cuando reencontré este concepto de vorticidad. Y entonces eso como que ya digamos, me volvió a poner en mi centro, ¿no? O sea, pienso en cómo era yo hace 8, 9 años y soy una persona completamente diferente.
Entonces, el haber como podido lograr desenredar este nudo, que eran en realidad un montón de nudos ahí atorados, no he logrado del todo desenredarlos, ¿no? Porque sigo con este conflicto de realmente lo que hago es importante, no es importante. De todos modos ya lo hago, ¿no? Digamos como que lo que logré fue decir, pues no importa, ponte a hacer y en algún momento ese que hacer te va a llevar a una respuesta, ¿no? Todavía no la tengo, pero que creo que puedo llegar a ella o que ya estoy un poquito cerca de decir, bueno, creo que esto es lo que ya tiene más sentido para mí. Sí, a ver, te escuchaba y también me hacía sentir que en realidad a veces nuestro andar no tiene respuestas tampoco, ¿no? Uno siempre Sí, va en busca de una respuesta, pero hay, en ocasiones no hay respuesta, ¿no? Y entonces no nos queda más que entregarnos al camino, digo yo, ¿no? ajá, me gusta mucho eso, entregarnos al camino, ¿no? Y es un poco lo que estoy haciendo ahorita. O sea, escuchando mucho mi parte, digamos, analítica, mi parte de necesito entender cómo funciona la luz, ¿no? O necesito entender esta parte de la historia del dibujo, ¿no? O necesito, ahorita estoy mucho tratando de entender cuestiones de anatomía y para hacer una representación realista del cuerpo humano, o sea, esas partes como más de estudio quizás, Mm. y ya no me peleo con eso, ¿no? Digo, claro, me gusta y lo abrazo y me encanta abrir un libro y me encanta ponerme a hacer esquemas y me encanta revisar lo que han hecho otros artistas, ¿no? Que además también me parece súper importante no perder todo lo que la historia del arte pues, nos ha dado y, y ver qué puedo hacer yo a partir de eso, ¿no? O sea, ver qué hay adentro de mí que pueda emerger en ese hacer, ¿no? Sí, también quería compartir contigo una reflexión que me viene a partir de la bordicidad, ¿no? Porque el borde en realidad es como, podríamos decir, una línea, ¿no? Que cierra, o por lo menos es lo que nosotros lo tenemos como introyectado, ¿no? Pero en este caso y en tu caso, yo siento que es como si hubiera aparecido esta línea, ¿no? Este borde, como una invitación a, a traspasarlo, ¿no? O a correr esos bordes, A irlos. a Ujú, empujarlo, ¿no? sí, Entonces, sí. a mí me parece súper interesante porque yo creo que estás en un pleno proceso de correr tus propios bordes, ¿no? No sé Ajá. si me equivoco, pero quería compartir esa percepción contigo. Oye, y la otra pregunta que no hablamos tampoco en la vez anterior, que no te hice esta pregunta, la tenía, pero se me fue, que ¿cómo tú sitúas tu obra en el territorio? Porque generalmente en las charlas que hacemos en la escuela, eh, todas de alguna manera están relacionadas o sus obras o sus proyectos están relacionados con la territorialidad, sea donde sea que ésta sea, digamos. Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es la relación que tiene tu obra con tu territorio? O sea, tú vienes de un país, yo no sé en qué ciudad vives, En Ciudad de México. en Ciudad de México. Tiene sus cosas, ¿no? Entonces, esa es una de mis últimas preguntas. Porque vamos a dejar los 10 últimos minutos para que las chicas nos hagan preguntas y a ver si las pillamos todas y las podemos contestar. ¿Te parece? Sí, claro. Pues creo que hasta ahorita no he hecho tan consciente por lo menos eso, digamos, en ese sentido. Para mí, pues vivir en la Ciudad de México, toda la vida he vivido acá. Entonces, pues ya estoy muy acostumbrada a las dinámicas de esta ciudad, pues, las cosas que suceden relacionadas, que sí con la inseguridad, que sí con la contaminación, que sí con el tráfico, para mí ya son cotidianas. He aprendido a sortearlas, igual también como mujer, para mí en algún momento fue muy difícil la ciudad, pues por temas de acoso, por temas, pues sobre todo de eso, ¿no? De inseguridad y de acoso que a mí me tocó vivir. Estoy segura que casi todas las mujeres que vivimos acá las hemos tenido que vivir y entonces como que también
fuerte en el sentido de que dije, bueno, pues es la ciudad donde yo vivo y no me va a intimidar. Incluso yo normalmente me muevo en bicicleta, ahorita no tanto, un poco a raíz de la pandemia, pero por muchos años yo recorría la ciudad en bicicleta y pues enfrentándome a los coches, a la inseguridad, a todo esto. Entonces, no sé si eso de alguna manera se refleje en mi obra. Digamos, de manera tan consciente no lo he hecho. Lo que hago es trabajar con el territorio, por ejemplo, cuando trabajo en talleres. O sea, ese concepto a mí me interesa mucho y es un concepto que retomo cuando doy talleres, porque hablo precisamente de esa reflexión que hacemos en cuanto a dónde estamos y qué representan esos lugares para lo que somos y cómo reflejar eso o cómo hacer visible eso en una obra. Eso lo trabajo con otras personas en los talleres, ¿no? Y lo he hecho también en algunas obras mías, pero siento que no es como tan relevante. O sea, como que precisamente como mi trabajo parte de lenguajes que desde mi perspectiva son universales, claro, yo entiendo que van a ser diferentes en cada territorio, pero finalmente el dibujo es un lenguaje universal. El bordado es un lenguaje universal, el hilo, la tela son materiales que habitan todo el mundo. Entonces, yo lo veo más desde ese sentido, ¿no? Nelly, ¿hay algo que te gustaría compartir con nosotras que yo no te haya preguntado, que no haya salido en la conversación y que sea relevante para ti? Pues, pues, o sea, hacer énfasis precisamente en la importancia de no limitarse, ¿no? En la importancia de poder asumirnos en esa complejidad que somos, de poder entender que cómo nos podemos expandir y cómo podemos ampliar estos bordes y estos horizontes y sentirnos como más relajadas en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, pues si soy o no soy esto, a lo mejor no es tan relevante porque lo importante es qué hago yo con eso, ¿no? Entonces, tengo de hecho aquí una cita que me gustaría compartirles y Por supuesto. alcancé a ver algunas de las preguntas y quizá por ahí pueda un poco Ya, responderlas, ¿no? ya, Porque estupendo. justamente es una cita de Sarat Maharaj. Él es Sí. investigador, él es curador, profesor, él es el que acuña este término de etchines de vorticidad. Y entonces, él dice que un indecible, como lo expresa Derrida, algo que parece pertenecer a un género, pero que rebasa sus límites y parece no encontrarse menos a sus anchas en otro. Pertenece a ambos, podríamos decir, pero no pertenece a ninguno. Debemos incluir el arte textil en la camaleónica figura de lo indecidible, ¿no? Y ahí cierra la cita. Oye, Entonces, perdón, tú sabes que yo lo busqué, po, y me puse a verlo. Y yo le marqué exactamente esa frase. mira, es que creo que justo engloba muy bien, ¿no? O sea, Sí, explica o sí. amplía un poquito a qué se refiere con vorticidad, qué es eso de la vorticidad. Y a mí me interesa justamente resaltar esto, ¿no? Que rebasa sus límites, pero parece no encontrarse menos a sus anchas en otro. O sea, va más allá y yo, pues retomándolo un poquito con lo que hago, ¿no? Dibujo bordado. O sea, yo me siento completamente a mis anchas en ambos territorios y quizá lo Sí. podemos decir en ambos lenguajes. Y no, y me siento muy cómoda trabajando en ambos. Y entonces, para mí en algún punto ya no es que si es bordado, que si es dibujo, sino pues es lo que yo hago, es lo que yo estoy explorando y eso es quizá algo que me gustaría resaltar, ¿no? Como Mm. pues la importancia de dejarnos también llevar por eso y de quizá si alguien está pasando por ese conflicto, pues a lo mejor acercarse a este concepto de vorticidad, bueno, ¿cómo nos podemos expandir? Y eso más bien enriquece, ¿no? No te limita, te enriquece. No, por supuesto. Oye, voy a hacer un break, voy a hacer un break. Contarles que la próxima semana, el domingo, vamos a estar con la conversación con la Mordida Project, es @ la Mordida Project, si quieren verla con antelación,
Y la charla se llama Procesos Comunitarios desde el Oficio Textil. Quedan todas invitadas para que sigamos compartiendo esta vida tan interesante textil que nos ha tocado. Y mira, hay tantas conversaciones, ¿no? Hay tantas aristas, tantos lugares, tantos nudos que compartir, ¿no? Entonces, si tú quieres, comienzas a responder las preguntas que tú pudiste captar y continuamos. Y, Sí, justamente, Lizzy, a ver, déjame la encuentro, porque hacía una pregunta muy interesante. Además, pero no logro llegar a ella, que hablaba, bueno, Paula nos pide hablar de la bordicidad en mi sí, obra y Lizzy pregunta, ¿en dónde vienen esas especificidades de bordado? sí. Tomando en cuenta que es un arte muy castigado. Entonces voy a tratar de conjugar un poco ambas, ¿no? Las especificidades tienen que ver con, con el lenguaje y con lo formal, ¿no? O sea, yéndonos meramente a procesos, pues tiene que ver con técnica, ¿no? Con, pues con tipos de agujas, con tipos de telas, tipos de hilos, técnicas de puntadas, cómo se conjugan para hacer diferentes tipos de bordados. Esas son las especificidades, ¿no? Es a lo que yo me refiero cuando hablo de lenguajes y cuando hablo de lo formal. En bordado, además, el color entra mucho también en este aspecto de lo formal porque es muy importante. En dibujo, pues también, ¿no? Desde tipos de lápices, tipos de papeles, cómo aplicas, hay muchas técnicas para dibujar, entonces cómo las aplicas, cómo las vas conjugando. Y eso es justamente lo que yo también trabajo en mi obra, o sea, digamos, conceptos que tienen que ver con técnica, con lo formal, las aplico en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con con la luz, ¿no? Cómo funciona la luz, los valores tonales, y entonces cómo puedo trasladar esto al hilo, ¿no? Yo lo manejo mucho más en dibujo, valores tonales que tienen que ver con la saturación del material, que tienen que ver con la intensidad del valor, y entonces eso, por lo tanto, refleja cuando hablamos de luz, cómo llevo esto al bordado, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo trasladar estas nociones al bordado? Saturando con material, cambiando el color, el tipo incluso de hilo, ¿no? Entonces voy haciendo como un poco estos encuentros de lenguajes y ya que yo lo tengo claro, lo empiezo a aplicar en mi obra, ¿no? Entonces voy eligiendo con más cuidado, digamos, el tipo de hilo que utilizo, el tipo de papel, con qué cantidad de puntadas aplico, con qué, digamos, qué tan juntas, qué tan separadas, y entonces voy haciendo como este paralelo en lenguajes, y ahí es donde, un poco también para responderle a Paula, se encuentra, digamos, esta cuestión de la bordicidad de mi trabajo, ¿no? Donde empiezo a hacer un poco este paralelo entre ambos lenguajes, hasta que en algún punto se fusionan, por así decirlo, y trabajo bajo las mismas nociones, tanto con el lápiz como con el hilo, y voy creando una obra en particular, ¿no? Con la acuarela también, que es uno de los medios que estoy ahorita, sobre todo, trabajando más. Nelly, alguien preguntaba que dice que puso bordicidad en Google, pero que no le aparece. ¿Tú podrías decir cómo buscar el concepto? Sí, y es que también es algo complicado porque en realidad yo tampoco he encontrado mucho más allá de No ese solo hay concepto. un par de referencias, yo también busqué Ajá, y salen algunas referencias, hay que poner, por ejemplo, la referencia de ese texto de la feminista, ahí aparece, pero no sí. aparece como solo cuando tú pones bordicidad, sino que aparece, no recuerdo cómo yo lo busqué, pero me aparecieron como 3 o 4 o 5 textos que hacían alusión al concepto. Ajá. Miren, les estoy poniendo ahí, ahorita en el chat el Ya. nombre de, pues, del investigador que acuña Eso, este término. eso es Entonces, mejor, sí. es un poquito más fácil encontrar si pones bordicidad y Sarat Mahar, ¿no? Exacto, así Ya lo lo encontré encuentras. yo. Mm. Ahora, lo que yo he visto es que en realidad sus textos están solo en inglés. Yo encontré Entonces, en español, sí. de él, Sí, o hacen ah, perfecto. referencia a él también, ¿no?
Ajá, sí, sí. Sí, o sea, en el libro de crítica feminista es Nueva Crítica Feminista de Arte, Estrategias Críticas. Es el libro de Katie Dipwell, les voy a poner aquí el nombre también Ponle de ahí, ella. porfis. Mm, Y ella, ese libro lo encuentran gratis para descargar mm. en PDF. Y es, bueno, desde mi punto de vista es uno de los referentes para, bueno, para arte feminista. Es pues un libro a mí me gusta muchísimo por la manera en cómo ella va hablando de todo el arte feminista, del arte feminista en general, pero le dedica un espacio al arte textil y en ese espacio, específicamente, miren, en la página 154, Gracias. es en donde van a encontrar la referencia directa al término de bordicidad, que en realidad solo son un par de párrafos, no es mucho, ¿no? Mm. Entonces, a mí también me llama la atención que este término no se haya elaborado más o no se haya retomado más en otras investigaciones, ¿no? Miren, aquí está diciendo también a ¿Qué busco? Sisunima que Sí, busquen bordes a partir de Derrida, que es una línea desde lo filosófico, eso también está claro. muy bueno. Ajá. Ya, pero ahí De está hecho, más complicada la lectura. sí, un poquito más. Pero justo Maharaj se parte de Mm, Derrida claro, por para supuesto, por acuñar supuesto. este término. Entonces, pues quizá por ahí ya les da un poquito más de pistas para encontrar esto, ¿no? Aunque a mí me funcionó más entenderlo desde la práctica, o sea, Sí, por supuesto. desde mi experiencia. Mm. Oye, ya, te saludó Ellen Rocco también. Ah, Tal hola, vez, hola. tal vez tú la conozcas. Eh, ok, ¿tú tienes más preguntas? ¿Viste más preguntas o no? Sí, por ahí vi otra, déjame Ya, la encuentro. Em, la de, bueno, de que habían buscado bordicidad. Ay, es que se me pierden. sí, pues se pierde, Ajá, como que ya las voy encontrando y de repente salta el chat. como dice. Bueno, dice Meme Galarse. Qué Ah, interesante. Meme Galarse, tengo que decir Ah, que es una de nuestras compañeras de Escuela Libre Textil, hola, hola. Dice, que qué yo amo con interesante el ver, corazón. qué interesante ver cómo aparece en tu obra lo técnico con lo expresivo, cómo tu experiencia personal va emergiendo en la experimentación textil. Mm. Y es que sí, para mí es importante la cuestión técnica y la cuestión precisamente de los procesos, eh, no perder desde todo lo que ya histórica y tradicionalmente se ha hecho en estos lenguajes, a mí me interesa no perderlo, ¿no? Recuperarlo y un poco medio a contracorriente quizá de las prácticas artísticas contemporáneas que muchas tienen que ver más con otro tipo de lenguajes, discursos, incluso con la tecnología, ¿no? A mí me interesa más bien no perder esto que ya históricamente, digamos, se ha creado. Me interesa estudiarlo, me interesa conocerlo y ver cómo podemos traerlo, digamos, a lo contemporáneo, a la práctica contemporánea y también desde lo técnico y los procesos, ¿no? Es algo que a mí me interesa bastante. Oye, no tenemos más preguntas. La tienda de Caro dice, bueno, gracias, sí te preguntaba más que todo hacia el bordado, hacia lo que tú haces para leer y mirar si había más obras. Voy a buscar lo que me anotaron. Muchas gracias. Sí. Sí, lo otro que te iba a preguntar. Dame un segundito que voy a revisar mis apuntes. No, pues mientras yo les agradezco a todas las personas que han estado escribiendo, saludando, muchísimas gracias. Oye, no me acuerdo exactamente, pero cuando hablábamos de la bordicidad, decían, bueno, hablábamos, no sé por qué lo vinculamos con la raíz también, ¿no? No sé si tú te acuerdas. Pues hablábamos precisamente como de los orígenes de la memoria. Ah, de ver, ok. Sí, dale. Ajá, tú me preguntabas, ¿no? Como qué lugar tiene, no sé si alcanzaron a escuchar, pasó, pues, de estas grabaciones que pasan acá todo el tiempo en la Ciudad de México. Bueno, hablábamos precisamente, bueno, tú me preguntabas de la memoria, ¿no? O sea, como qué lugar ocupa la memoria en mi trabajo. Exacto.
Entonces, digo, a mí me parecen muy interesantes estas preguntas porque en realidad no las he reflexionado tanto, ¿no? No es algo que yo me esté cuestionando tanto en mi trabajo, si está o no está. Como que yo en algún momento digo, bueno, pues si está va a emerger y va a ser quizá evidente. Exacto. Y ahí va a estar, y si no está, pues no está, ¿no? Pero más bien, igual lo conecto desde los procesos, ¿no? O sea, la memoria desde el bordado es algo que yo aprendí de mi abuela. Además, con mi abuela comparto el nombre, nos llamamos igual. Entonces, digamos, yo siento como una conexión muy fuerte con ella desde muchos sentidos. Y entonces ella me enseña a bordar y me enseña a coser a máquina. Posteriormente, en la escuela yo entro al taller se llamaba Industria del Vestido, donde yo aprendo un poco más costura y toda esta parte. También ahí retomo el bordado. Y lo dejo un rato, aunque yo estuve haciendo ropa y en algún momento hasta la vendía y todo, ¿no? Después, cuando estoy estudiando, empiezo a integrar el hilo, las telas a mis trabajos en la escuela. Y no, o sea, nunca lo había visto de esa manera, sino hasta recientes fechas, que también es una manera de seguir conectando con mi abuela, digamos, con este linaje materno, con esta parte con la que tengo esta conexión tan importante. Y porque yo me preguntaba eso, bueno, pero ¿por qué bordo, no? O sea, ¿por qué de todas las posibilidades que hay dentro del arte? También hice escultura, también hice pintura, y a todo le ponía hilos. O sea, mis esculturas eran piedra con tejido, madera con tejido. Hacía grabados enormes, ¿no? Donde compraba 2, 3 metros de tela y todos los metía al tórculo. Y aunque esos no los bordaba, los hacía sobre tela. Entonces, y en algún momento sí dije, bueno, pero ¿por qué le meto tanto tela y tanto... Y no sabía hasta que en algún momento fue, pues claro, porque eso me conecta con Eso mi te abuelita. constituye de alguna manera, ¿no? Exactamente, La ¿no? memoria. Sí. Y es como de esas acciones o gestos inconscientes que pues ahí están y son persistentes y en algún momento no sabes por qué, pero necesitas hacerlas. Y hasta que ya de repente te das cuenta, a mí la terapia me ayudó a darme cuenta de todas esas cosas que yo hacía de manera inconsciente, tanto cosas, digamos, que me conectaban con esta parte creativa, como con estas cosas súper autodestructivas que estaba haciendo yo, que también salían del inconsciente y me Claro. conectaban también con partes de mi vida y de mi pasado que yo decía, bueno, esto lo tengo que elaborar de otra manera, porque si no, pues no me va a ir nada bien también en la vida, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí que hacía eso, ¿no? Que para mí era un acto de memoria porque me conectaba con mi familia, con mi abuela, con esta parte, digamos, de mi linaje materno. Claro. Y era muy persistente, ¿no? O sea, no lo podía dejar de hacer. Es que cuando las voces son auténticas al interior, hablarán hasta que uno las escuche. Exactamente. Pero Entonces, pues ya, o sea, dije, pues yo dejo que hable y en algún momento ya va a tener algún sentido todo eso. sí, yo creo que eso es muy importante. Bueno, hace 2 semanas hablábamos con Isolda del tiempo también. Decían esto de crear el tiempo no existe, el tiempo, digamos, que conocemos, porque no es posible. Entonces, cada cosa y también los procesos internos tienen sus tiempos también, ¿no? En un momento uno no hablará, no sabrá de qué está pasando, pero en un momento tendrá la claridad suficiente y como decíamos hace un rato, puede ser que tampoco nunca, ¿cachai? Ajá, Oye, exacto. Nelly, ha sido un gustazo conversar contigo y abrir estas ventanitas, estas puertas para todas las compañeras que nos escuchan. Y bueno, a mí me encanta hacerlo porque aprendo tanto, tanto. Y esto de conocernos, del que estamos hablando de las cosas técnicas, pero en realidad estamos hablando de nuestro corazón, de quiénes somos, eso, de lo que somos o de lo que aspiramos a ser también. Entonces te quiero dar las gracias profundamente en nombre mío y de la Escuela Libre Textil. Y, y no, Lefen dice que nos saludó de España. Muchos saludos. Ay, hasta Que allá. Un abrazo hasta no, allá. sí tenemos una audiencia internacional.
Así que nada, querida, un abrazo grande, muchas gracias y le dejo para que se despida. No, pues muchísimas gracias a ustedes. En verdad ha sido un honor y un privilegio estar aquí. A mí me emociona muchísimo poder compartir esto porque además elaborarlo también, o sea, el que yo misma, estas preguntas tan increíbles que me hiciste, el reflexionar estas partes de mi proceso que yo a veces dejo pasar, me parece también súper importante y bueno, pues además el privilegio de poderlo compartir, que otras personas lo escuchen, pues es algo por lo que yo estoy súper, súper agradecida. Entonces, pues nada, un abrazo grande, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron y bueno, pues aquí seguimos. Ok, me despido de todas las amigas que nos están mirando. No nos dejen el otro domingo, acuérdense. Y eso, que tengan una linda semana y nada, vivir la vida como viene también, ¿no? Un abrazo grande. Abrazo.